Estimados sistemas estudiantes, en esta clase vamos a seguir con el tema del drenaje en proyectos viales, pero en vez de comprender el drenaje longitudinal, veremos lo que corresponde al drenaje transversal en proyectos viales. Veremos en esta clase en particular la hidráulica en alcantarillas. Veremos qué significa que esté controlada en la entrada y en la salida. Entonces, por ejemplo, en la clase anterior, supongamos que tenemos esta condición, aquí tenemos los autos circulando en la dirección perpendicular a la diapositiva. Aquí tendríamos la plataforma. Vimos cómo drenar el agua cuando ésta debe ser transportada de manera longitudinal. Supongamos que está en la pendiente del terreno. Este sería el drenaje longitudinal. Longitudinal al eje de la calzada. Lo que veremos ahora corresponde al drenaje transversal, es decir, cuando el agua tiene que circular de manera en sentido perpendicular al eje de la calzada, es decir, en esta dirección. Por ejemplo, si tenemos una masa de agua, un río que va en este caso de izquierda a derecha, se construye una carretera, se debe diseñar una obra para que este río pueda seguir con su flujo. Entonces se ubica una estructura por debajo de la plataforma que permite, en este caso, este sería el eje de esta estructura, que permita evacuar el caudal de manera transversal al eje de la calzada. Esta estructura se conoce como alcantarilla. La veremos en las siguientes diapositivas. Entonces, como se mencionó anteriormente, en las clases anteriores vimos que cómo se drena el agua cuando el flujo es longitudinal al eje de la calzada. Cuando el drenaje es transversal, tenemos que la dirección del flujo, como se muestra en esta figura, perpendicular al eje de la calzada. Aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de qué pasa cuando la capacidad de la obra no es suficiente o cuando se produce un daño. El flujo va a tender su camino y puede erosionar y puede producir daños graves como el que se ve en la figura. Para poder evitar este tipo de situaciones se debe realizar un diseño apropiado de una obra que permita realizar este drenaje transversal. Entonces, primero, si necesitamos una estructura que permita pasar el agua por debajo de los caminos y la carretera, ¿qué conviene hacer? ¿Un puente, como se ve en este caso? ¿O una alcantarilla, como en la figura inferior? Entonces, si el caudal es muy grande, si tenemos un caudal muy, muy grande, no va a haber ninguna estructura de alcantarilla que me permita evacuar el caudal de la crecida. Voy a necesitar un área mayor. O sea, en vez de tener esta área pequeña, voy a necesitar necesariamente un área grande. Y para ello voy a tener que construir un puente. Ejemplos de ello, por ejemplo, son todos los puentes que vemos en la carretera 5 Sur de nuestro país. Podemos ver de que en Chile en general, si este es Chile, tenemos que los ríos van desde la montaña hacia el mar, y cada vez que hay que cruzar un río, se debe construir un puente. Si el río, por ejemplo, va en esta dirección, se debe construir un puente en esta dirección. Y si es que el caudal del río no es tan grande, es más pequeño, ya no es necesario construir un puente, es más conveniente construir una alcantarilla, como se puede ver en la figura inferior. Entonces, ¿qué son las alcantarillas? Se definen como estructuras que permiten pasar el agua por debajo de los caminos y la carretera. El caudal al pasar por la alcantarilla no es tan grande como se mencionó anteriormente como para necesitar construir un puente. Se diseñan con un caudal de diseño de 150 años si es que es carretera y de 100 años para caminos. El comportamiento hidráulico que habrá por dentro de esta alcantarilla es complicado y depende de la forma y dimensiones, el material, la configuración que hay en la entrada, la longitud y la pendiente. Con respecto a la forma y dimensiones, hay distintas formas para poder realizar su diseño. Se clasifican en dos grandes grupos. Primero, las que tienen un fondo artificial, en este caso estaría recubierto la parte inferior de la alcantarilla, y también tenemos las que preservan el material del fondo original. Por ejemplo, cuando se construye un arco, aquí en este caso, en la parte superior, pasaría el flujo vehicular, y en esta dirección circularía el caudal, se conserva el fondo del canal.
Con respecto a los materiales, la selección va a depender de la resistencia estructural. En este caso, conocida como la robusticidad hidráulica, como el coeficiente de Manning, N. Se va a clasificar también según la durabilidad y la facilidad de construcción. Los materiales más comunes son hormigón, como se puede ver en esta figura del medio, metal corrugado, como se puede ver en la figura de la izquierda, y también plásticos, como se puede ver en la figura de la derecha. Con respecto a la configuración que puede tener en la entrada, similar a las tuberías a presión que vimos en la unidad 1, esto va a generar una pérdida de carga singular, que va a variar dependiendo de cómo es la entrada en la alcantarilla. Por ejemplo, si tenemos una entrada que tiene un borde recto, va a tener una pérdida de carga singular mayor, y si tenemos un borde redondeado, vamos a tener una pérdida singular menor. Con respecto a la longitud de la pendiente, esta va a influenciar en el comportamiento hidráulico que va a tener la alcantarilla, que vamos a ver más adelante en esta clase. Entonces, por pendiente se entiende por ese cero, se entiende por la pendiente que tiene la alcantarilla, y N es la distancia de ella, la longitud. En este caso, como estamos drenando de manera transversal, en la parte superior tendremos el pavimento y los autos viajando en esta dirección. Aquí tendríamos el centro de la calzada. Entonces, ¿cómo se diseña? El diseño hidráulico de alcantarillas, al contrario de lo que hemos visto anteriormente en el curso, esto es extremadamente complejo. Depende principalmente del tipo de control, y tenemos complejidades debido a que el flujo normalmente no va a ser uniforme. Lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, vamos a ver que no se va a dar esta condición. Van a haber secciones donde hay flujo gradualmente variado y secciones donde hay flujo rápidamente variado, lo que complica el cálculo. Y también, en ciertas condiciones, se puede formar un resalto dentro de la alcantarilla. Por lo tanto, ahí los balances de energía ya no van a ser posibles de realizar. Ya no podríamos calcular el eje hidráulico, por ejemplo, con nuestra fórmula de eje hidráulico, porque ya no estamos conservando energía. O sea, esta ya no nos sirve. Entonces, la USGS ha determinado que los posibles ejes hidráulicos que se pueden dar dentro de la alcantarilla son 18. Son bastante y cada uno tiene distintos grados de complejidad. Sin embargo, en vez de estudiar los 18 tipos, nosotros vamos a estudiar una clasificación más general que se divide simplemente en dos grupos, como control en la entrada de la alcantarilla y control en la salida. Con respecto a control en la entrada de la alcantarilla, esto se refiere a que, dependiendo de la pendiente del material de la alcantarilla, esto va a ser tal de que se produce altura crítica en la entrada. Es decir, tenemos aquí altura crítica. Lo cual esto nos va a entregar un punto de control. Y con ello podemos resolver el eje hidráulico en régimen supercrítico. Es decir, si se nos produce altura crítica en la entrada, podemos calcular el eje hidráulico hacia aguas abajo. Ahora, dependiendo de las condiciones que yo tenga, por ejemplo, aquí tengo que no está sumergido, entonces voy a tener una cierta condición. Si esto está sumergido, si es que tengo un caudal más grande, aquí voy a tener otra condición. Si es que tengo que estar sumergido en aguas abajo, se me va a producir un resalto, porque aquí tengo una condición de flujo supercrítico, aquí tengo una configuración de flujo subcrítico, por lo tanto al pasar de supercrítico a subcrítico se me va a producir un resalto, y aquí tenemos la misma configuración que en el caso C, a diferencia de que en la entrada tenemos un mayor nivel de agua, pero eso también se nos puede producir el resalto. Entonces aquí podemos ver de que dependiendo de las características que tenga, tanto la alcantarilla, las condiciones aguas arriba y las condiciones aguas abajo, se me pueden dar todas estas combinaciones mencionadas anteriormente. Lo que tienen en común en todas estas configuraciones es que se me produce altura crítica en la entrada, por lo tanto esto me entrega un punto de control. Yo sé aquí cuánto vale QHC, y con ello puedo realizar el cálculo a lo largo del resto de la alcantarilla. También podemos tener el control en la salida. Este caso es más complicado que el anterior, y se da en el caso en que la pendiente y el material de la alcantarilla es tal que se me produce un control de aguas abajo. Y aquí tengo varias configuraciones. Por ejemplo, si es que no tengo
sumersión en la parte de aguas abajo, se me puede dar altura crítica en la salida. Aquí tendría altura crítica y aquí tendría altura crítica. Esto me va a entregar un punto de control y podría ir calculando el eje hidráulico hacia aguas arriba. Ahora, también se me puede dar el caso de que la altura de aguas abajo es mayor a la altura crítica por una cierta condición de borde que pueda tener. Y debido a eso, la condición de borde va a estar dada por esta altura, que se da aguas abajo, que va a ser mayor a la altura crítica. En este caso, esta altura va a ser mayor a la altura crítica si es que tengo esta condición de borde, si es que simplemente el nivel del agua abajo es mayor. Por lo tanto, esta sería mi condición de borde para calcular el eje hidráulico hacia aguas arriba. Y también puedo tener una condición de sumersión en la salida. En este caso en particular, es el cálculo que si lo resolviéramos a mano sería el más sencillo porque simplemente tenemos un conducto que funciona completamente a presión. Entonces tendríamos aquí una diferencia de carga, o si lo planteamos con las coordenadas similares a la unidad 1, y tendríamos H1, aquí tendríamos H2, y este sería un conducto a presión, que podríamos resolver utilizando las ecuaciones de la unidad 1. Este sería el caso más sencillo. En este caso no tendríamos que resolver un eje hidráulico, ya que el eje hidráulico simplemente sería la cota superior de la conducción. En la siguiente clase vamos a ver cómo vamos a calcular esto utilizando un software que se conoce como HY8. Lo conversaremos en la siguiente clase.